mostrará Lee, su amor y aprende, lealtad. vive, En el diario estudio de comparte. nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Hola amigos, apreciados maestros, es un placer saludarles para que juntos podamos repasar la lección de la escuela sabática de esta semana y podamos prepararnos para presentarla de la mejor manera a nuestros alumnos cuando corresponda. La lección número 4 lleva por título La personalidad del Espíritu Santo. Esto apunta a que de acuerdo a las Escrituras, Él es una persona y no una fuerza o energía. En el tema anterior estudiamos acerca de la divinidad, por lo que de acuerdo con el presente estudio podríamos decir que el Espíritu Santo es una persona divina. Pero, ¿por qué podemos decir que el Espíritu es una persona o que tiene una personalidad? Porque simplemente tiene las características de una persona. La palabra persona hace referencia a un ser con poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad. Posee inteligencia, voluntad y capacidad de autorreflexión. Los tres atributos básicos de la personalidad son una mente que razona, una voluntad que elige y una forma de comunicación. Y el Espíritu Santo posee las tres. En teología sistemática, el estudio del Espíritu Santo se denomina neumatología, y en esta rama de la teología se estudia todo lo relacionado con el Espíritu, su divinidad, sus dones, sus frutos, su relación con el Padre, su relación con el Hijo, etc. Y amigos, al enseñar las verdades fundamentales relativas al Espíritu Santo, debe darse un énfasis muy especial sobre el hecho de su personalidad. Y esto es porque el Espíritu no habla ahora de sí mismo, sino que ha venido al mundo para glorificar a Cristo, como menciona el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 14. En contraste a esto, la Biblia representa tanto al Padre como al Hijo hablando de sí mismos. Y todo esto tiende a hacer menos real la personalidad del Espíritu Santo, quien no habla desde sí o de sí. Y si a esto le agregamos que el Espíritu Santo es presentado en la Biblia algunas veces en términos impersonales, tales como viento o fuego, algunos han concluido que es impersonal, una especie de poder divino, o como mencionamos en el estudio anterior, una especie de corriente eléctrica que nos da poder en vez de existir como un ser personal. El estudio de esta semana presenta lo que la Biblia dice al respecto. En ese sentido, entender la personalidad de la tercera persona de la deidad nos ayudará a entender mejor el papel del Espíritu de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, los objetivos para este tema son: número 1, que los alumnos reconozcan la importancia de entender que el Espíritu Santo es una persona divina y no meramente una fuerza que procede del Padre. Y número 2, que los alumnos sean motivados a experimentar una apreciación y una dependencia más profunda del ministerio del Espíritu Santo en la vida diaria, desarrollando una mayor sensibilidad a la voz del Espíritu. Como siempre, les recomiendo que seleccionen algunos textos bíblicos representativos del tema en cuestión para que puedan ser explicados y comentados durante la clase. Planteen algunas preguntas claves que ayuden al diálogo y a fijar la enseñanza bíblica. También quiero insistir en que se evite el divagar en otros temas o aspectos que, aunque pueden ser importantes, nos pueden apartar de los objetivos de esta lección. Veamos ahora qué dicen las Escrituras sobre la personalidad del Espíritu Santo.
Número 1. El Espíritu hace aquello que solo una persona puede hacer. Es decir, Él actúa de forma personal. Por ejemplo, cuando Jesús se refiere al Espíritu Santo, le atribuye características que suenan más a acciones de una personalidad soberana que a una fuerza impersonal. Por ejemplo, en San Juan 14:16, Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo, dijo que enviaría a otro consolador. Mencionemos primero que el término consolador es la traducción del griego paráclitos. Esta palabra está compuesta del verbo kaleo, que significa llamar, y el prefijo para, que significa al lado. De modo que el término se refiere a uno que está llamado al lado del otro. Y en español se puede traducir como ayudador, consolador, y normalmente se usa para describir a alguien que es llamado para apoyar y ayudar, alguien que es llamado para prestar asistencia, de modo que la obra del Espíritu Santo es la de un ayudador o consolador. Ahora analicemos la palabra otro, de la frase otro consolador. Permítanme decirles que en el griego hay dos palabras que se traducen como otro y son las palabras héteros y alos. La palabra héteros significa otro, pero se refiere a una persona o a algo diferente. Es decir, otro, pero de otra clase. Por ejemplo, en Romanos 7:23, Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En este texto, Pablo usa la palabra héteros, queriendo decir, veo otra ley, una ley distinta de la ley del Espíritu que da vida. Y en Hechos capítulo 7, versículo 18, Lucas, relatando el testimonio de Esteban, dice, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Es decir, después de la muerte de José, se levantó otro rey, uno de carácter bastante diferente, y es por eso que usa la palabra héteros. Por otra parte, tenemos la palabra alos. Alos significa otro pero igual, o sea, otro de exactamente la misma clase o la misma naturaleza. Cuando Jesús dice que enviará a otro consolador, usa el término griego alos, cuyo significado se refiere a otro numéricamente distinto, pero del mismo carácter, es decir, uno igual a él, uno que tomará su lugar, uno que continuará realizando su obra en nosotros y que es su representante. La palabra alos significa otro de la misma clase. Él dejaría a sus discípulos, según San Juan 13:33, pero pediría al Padre que enviara a aquel que era semejante a Jesús. Esta distinción es muy significativa teológicamente hablando, porque aquí en Juan 14:16 Jesús prometió un alos paracletos, otro consolador, de la misma clase que él, y no otro, es decir, un heteros, de una clase diferente. Cristo hizo claro que el Consolador, el Espíritu Santo, otra persona que poseía su misma naturaleza divina y no una fuerza o energía. Uno de la misma clase, el mismo consuelo, la misma ayuda, el mismo compañerismo que los discípulos habían conocido en Cristo. Número 2. La Biblia presenta otras características que describen la personalidad del Espíritu Santo. Veamos los siguientes textos. Primero, San Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo convence al mundo. El texto dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 14:26 señala que el Espíritu enseña. Él os enseñará todas las cosas. En Gálatas 4:6 dice que el Espíritu habla. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama. Hasta donde conocemos, una fuerza o energía no clama
como el Espíritu Abba Padre. En Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que el Espíritu intercede, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si el Espíritu fuera una fuerza o energía, es muy difícil pensar que el Espíritu intercede, y menos con gemidos indecibles. En Romanos 8:14 y también en Juan 16:13 se nos dice que el Espíritu guía. Pablo dice que somos guiados por el Espíritu. En Hechos 13:2 el Espíritu señala a los hombres para el servicio específico. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. En Juan 15:26 dice que Él da testimonio de Cristo. Y hay una serie de versículos que nos dicen que el Espíritu ministra. Por ejemplo, Juan 3:6 dice que Él regenera, Efesios 4:30, que Él sella, 1 Corintios 12:13, que Él bautiza, Efesios 5:18, que Él llena, Hechos 13:4, que Él envía, Hechos 8:29, que Él manda, Lucas 1:35, que Él cubrió a María, y 1 Corintios 12:11, que Él distribuye dones. Todas estas características no pueden ser atribuidas a una fuerza poderosa. Todo esto corresponde a características de una personalidad. Son características de una persona, no de una fuerza o de una energía. Queda claro que el Espíritu Santo es una persona. Número 3. Por otra parte, el Espíritu Santo como una persona es afectado por otros seres. Por ejemplo, se nos dice en la Biblia que el Padre le envía al mundo, en Juan 14, y que el Hijo le envía al mundo, en Juan 16:7. Los hombres, también nos dice Isaías 63:10, pueden hacer enojar al Espíritu. Y Efesios nos dice que pueden contristarle. Pablo a los tesalonicenses dice que pueden resistirle. Jesús habla que pueden blasfemarle, pueden mentirle, nos dice Hechos capítulo 5, versículo 3. Pueden hacerle afrenta, según Hechos capítulo 10. Pueden hablar en contra de él, según Mateo 12:32. Todos los términos bíblicos, por otra parte, relativos al Espíritu, implican su personalidad. Él es llamado otro consolador, lo cual indica que Él es una persona tanto como lo es Cristo, según nos plantea San Juan 14, 16 y 17, y lo explicamos desde el punto de vista gramatical con las palabras heteros y alos. Por otra parte, a Él se le llama Espíritu, en el mismo sentido personal que Dios es llamado Espíritu en Juan 4:24. Desde el punto de vista gramatical, los pronombres usados para la palabra espíritu también implican su personalidad. En el idioma griego, la palabra espíritu, la palabra neuma, es un nombre neutro, el cual naturalmente requiere un pronombre neutro, y en unas pocas oportunidades es usado de esa manera, como por ejemplo en Romanos 8:16. Pero a menudo se usa la forma masculina del pronombre, enfatizando el hecho de la personalidad del Espíritu Santo. Como ustedes pueden notar, la evidencia bíblica es contundente para demostrar que el Espíritu Santo es un ser divino, como lo vimos en el estudio anterior, y que es una persona y no una fuerza impersonal, como hemos comprobado con los textos que hemos ya revisado en este estudio. Y apreciados amigos, para efectos prácticos, no olvidemos que el creyente en Cristo, caminando en compañerismo con el Espíritu, experimenta su poder, su guía, su instrucción y su suficiencia, y confirma experimentalmente las grandes doctrinas concernientes a la personalidad del Espíritu, la cual es revelada en las Sagradas Escrituras. Una pregunta muy importante que les recomiendo
plantearle a los alumnos y reflexionar en torno a ella es: ¿por qué es importante comprender al Espíritu Santo como una persona en la deidad? Mi propia respuesta sería: si no entendemos o rehusamos comprender que el Espíritu Santo es una persona de la deidad, tenderemos a tratarlo como a un objeto e incurriremos en nuestra propia destrucción, como lo demuestra la trágica historia de Ananías y Zafira registrada en Hechos capítulo 5. Por esto, el pecado imperdonable es el que se comete contra el Espíritu Santo, según nos dice en Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. Para nosotros, el punto de contacto con Dios es por medio del Espíritu Santo. El salmista dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El punto de contacto más inmediato no es a través del Padre y ni siquiera a través de Jesús. Mientras Cristo es el intercesor por el pecador, como nuestro sumo sacerdote en el cielo, según lo plantea Hebreos capítulo 7, versículo 17, hasta el capítulo 8, versículo 2, el Espíritu es nuestro intercesor como Parácletos, uno como Él, sobre la tierra, según nos dice Romanos 8, 26 y 27. Solo por medio del ministerio del Espíritu Santo podemos tener acceso a la eficacia del ministerio intercesor de Cristo. Sin Él sería imposible aún comprender o aceptar a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Si tratamos al Espíritu Santo como a una cosa, una mera emanación o influencia desprovista de personalidad y voluntad, encontramos que será muy fácil ignorarlo, prestar oídos sordos a su voz y a su invitación a dejar el yo atrás y a abandonarlo en las manos de un Dios con quien todas las cosas son posibles. Permítanme hacer una breve conclusión. Las características que presenta la Biblia del Espíritu Santo corresponden a una persona y no a una fuerza o energía. Cuando abrimos nuestro corazón al ministerio del Espíritu Santo, percatándonos de que Él es el representante personal de Cristo, la tercera persona de la deidad, Él nos revelará a Jesús en toda su hermosura y glorificará al Cristo viviente en nuestra vida. Ahora, apreciados maestros, les dejo una serie de preguntas que pueden usar para dialogar con los alumnos y a través de la reflexión afirmar el tema de la personalidad del Espíritu Santo. Eso es todo por ahora, amigos, y que Dios los bendiga y acompañe en la exposición de su palabra.